Buenas noches, bienvenidos a La Esencia en Mega TV. Hoy un tema muy importante. Siempre se habla del tabaquismo, fumar, el fumador activo, el pasivo. Hoy en día en Paraguay se fuma más que antes, se fuma más que en otros países, haciendo una relación proporcional con la cantidad de habitantes que tenemos nosotros, por ejemplo, y la cantidad de fumadores que hay. Las normas de convivencia que existen en los lugares públicos, por ejemplo, funcionan. Y algo muy importante, ¿qué hacer para dejar de fumar? Porque me parece que hay sobrados estudios científicos, médicos, que hablan acerca del efecto pernicioso que tiene fumar para la salud de aquel que fuma y de los que están cerca de él también. Me parece que hoy en día ya no queda ninguna discusión sobre eso, pero ¿qué hacemos? Y sobre todo los programas de salud pública, ¿qué hacen para ayudar a aquel hombre o aquella mujer que quiere dejar el cigarrillo, pero le es difícil? ¿Por qué cuesta tanto dejar de fumar? ¿Se puede dejar de fumar? ¿Cómo hacerlo antes de que sea demasiado tarde? Así que por eso hoy convocamos a la doctora Liz López. Ella es de un programa, de un consultorio justamente para la gente que quiera dejar de fumar, que está llevando adelante el Hospital del Lambaré. Es así, doctora Liz López. Gracias por venir, muy amable. Muchas gracias. Sí, nosotros yo soy médica neumóloga, estoy en el Hospital General de Lambaré, estoy en el consultorio de neumología. Tenemos en el hospital un programa que es el control de tabaquismo y de las enfermedades respiratorias crónicas. Ese consultorio se habilitó el 5 de abril y desde ese día estábamos al frente. Muy interesante. ¿El tabaquismo es considerado una enfermedad? ¿Es una enfermedad el tabaquismo? Sí, ahora ya se considera una enfermedad, es una adicción que puede producir también muchas enfermedades, no solamente cáncer de pulmón, sino que también enfermedades pulmonares. Claro, de hecho que en las advertencias, en las cajitas de cigarrillo dice cáncer y otros problemas de salud, dice, sí. ¿no? Pueden afectar también a otros órganos también, no solamente a la parte pulmonar. ¿Se fuma mucho en Paraguay? Sí, se sigue fumando mucho. Se fuma mucho. ¿Hay una estadística que se maneje, una comparación con otros países, por ejemplo, de si el paraguayo y la paraguaya fuman mucho, tanto como los argentinos, por ejemplo? ¿Se maneja ese tipo de datos? Hay una encuesta que se hizo en el 2023, donde en números se ve que disminuyó en un 2% la gente que está fumando, según esa encuesta, pero se vio también que en un 5% empezaron a fumar cigarrillos electrónicos. Que vamos a tocar también ese tema de los cigarrillos electrónicos, que en un principio apareció para la gente que quería dejar de fumar, pero creó como nuevos adictos en el mundo entero, y usted me decía antes de comenzar el programa que sus efectos pueden ser tan dañinos como los cigarrillos convencionales. Ahora bien, ¿por qué cuesta? Aquella persona que dice no quiero fumar más, yo fumo porque no puedo dejarlo, ¿por qué cuesta tanto dejar de fumar? Cuesta mucho porque es una adicción. Una vez que empiezan a fumar, el cuerpo necesita más nicotina. Entonces el fumador quiere fumar más y más. Por eso nosotros en el consultorio también trabajamos en conjunto. Ahora tenemos un equipo multidisciplinario, trabajamos también muy de cerca con los psicólogos, los psiquiatras, tenemos también nutricionistas, fisioterapeutas, pero vamos muy de la mano con el psicólogo, porque necesitamos que lo principal es que el paciente quiera dejar de fumar, ¿verdad? Y tienen que estar motivados, tienen que tener esas ganas, y también trabajamos el tema de la ansiedad, porque muchos se acercan y dicen, soy muy ansioso y cuando estoy más ansioso quiero fumar. Entonces nosotros por eso trabajamos muy de cerca con los psicólogos, ¿verdad? Hacemos un trabajo en conjunto tanto en el consultorio de neumología como con psicología, y le pedimos también a los pacientes que se acerquen con los familiares, ¿verdad? Es muy importante esa contención familiar, esa ayuda de la familia y del entorno. Muchas veces lo que le decimos es que tienen que decirle también a los familiares o a los amigos o con la gente con quien más comparte, quiero dejar de fumar y necesito que me ayudes, porque muchas veces ay no, ¿qué te va a hacer un cigarrillo? Fumás, y que si estamos todos acá juntos, estamos en grupo, estamos con los amigos, ¿qué va a pasar, verdad?
Y ahí otra vez es lo que empieza Claro. el problema, el inconveniente. Yo siempre he escuchado del fumador, yo nunca he fumado, le cuento, sí, pero siempre he escuchado del fumador que necesita hacerlo por lo que usted decía, una situación de ansiedad, está jugando su equipo deportivo, va a una entrevista de trabajo, va a rendir un examen. ¿Tiene en realidad un efecto tranquilizador el cigarrillo o es un simple escape, una simple excusa para fumar, o realmente ellos sienten que se tranquilizan cuando fuman? ¿Cómo actúa? Y la verdad que ellos sienten que se tranquilizan, que le tranquilizan mucho, porque se van los pacientes y te dicen, yo estoy nervioso o yo estoy estresado, estoy haciendo cosas o estoy trabajando y parece que se traba todo y salgo, fumo un cigarrillo y parece que ahí me tranquilizo y vuelvo y todo se arregla. Pero está en él nomás eso, no es que se haya comprobado que el cigarrillo realmente es un tranquilizante, como sería, qué sé yo, un clonazepam, lo que fuera, no sé. En realidad ellos son los que sienten eso, ¿verdad? Claro. Entonces sienten esa tranquilidad, ese alivio de alguna, por así decirlo, ¿verdad? Llamarlo de alguna manera. Ajá. Y eso hace que ellos quieran seguir fumando y fumen más y más. De los pacientes que usted tiene, ¿usted ve más gente que fuma o es más o menos, la gente va por diversas dolencias o le aqueja diferentes dificultades a lo mejor desde el punto de vista neumológico, pero el cigarrillo siempre está presente o ve, digamos, un equilibrio en eso de gente que fuma y no fuma entre sus pacientes? Bueno, nosotros vemos todos los pacientes que tengan algún tipo de patología respiratoria, ¿verdad? Se van desde los que están engripados o tienen alguna infección de vías aéreas superiores, están los asmáticos, están los pacientes que son EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es por fumar. Inclusive en esos pacientes, hay algunos pacientes que ya saben que tienen esa enfermedad, que van a consultar o solo por la urgencia o solo por otras especialidades para no ir por el consultorio de neumología, porque hay pacientes que siguen fumando. Entonces nosotros les sugerimos que ellos, o sea, le hablamos, le hacemos la consejería, toda la parte para dejar de fumar, y hay algunos que ya no vuelven porque no quieren dejar de fumar. Y saben que le afecta si ya tienen enfermedades por... ¿Qué produce el cigarrillo? ¿Qué obstruye nuestros pulmones, contamina la sangre, el corazón? A ver, si yo solo imaginar que es más o menos como esos filtros del aire acondicionado, que empieza a ensuciarse y después no puede funcionar bien el aire porque está obstruido ahí. El cigarrillo actúa más o menos así. Para nosotros los que no somos médicos, ¿cómo podríamos llegar a entender, así con ejemplos, qué hace el cigarrillo en nuestro cuerpo? Bueno, el cigarrillo afecta a los pulmones, afectan a los bronquios, ¿verdad? Los bronquios son como cañitos que van de arriba hacia abajo y que se dividen en dos y que va a cada pulmón, ¿verdad? Eso se llaman bronquios. Los bronquios, o sea, la tráquea y los bronquios. Los bronquios, lo que pasa es que hay una obstrucción de los bronquios, eso disminuye en calibre y ahí aumenta la mucosidad, ¿verdad? Que es lo que pasa en los pacientes que son EPOC, que eso mantiene una obstrucción, pero que esa obstrucción ya es fija, ya no se revierte. En los asmáticos, por ejemplo, hay también esa obstrucción, pero el de los asmáticos es reversible. Y de los EPOC ya es irreversible, ¿verdad? Lo que nosotros siempre trabajamos, siempre hacemos el tratamiento con los pacientes y le decimos que no tienen que abandonar el tratamiento. ¿Por qué? Porque eso va empeorando la situación, ¿verdad? Va empeorando, cada día es más limitante también, ¿verdad? La idea es que esa enfermedad no avance, sino que se pueda mantener bien. ¿Todo tipo de cigarrillo es dañino? ¿O sí hay cigarrillos, digamos, más benévolos que otros? No hay ese. ¿Qué pasa con un habano, por ejemplo, que vemos que se fuma así en muy altas esferas, muy altos estratos sociales, porque es muy caro? ¿Igual tienen el mismo efecto o estoy confundiendo las cosas? Sí, igual. Todos los cigarrillos tienen daño pulmonar, ¿verdad? Por eso no solamente produce cáncer de pulmón, también producen cáncer de todo lo que sea las vías aéreas, ¿verdad? Y afecta al pulmón, a otros órganos, va muy de la mano también con los infartos, con los accidentes cerebrovasculares también. O sea, puede influir en un montón de cosas, no nos podemos quedar simplemente en la cuestión oncológica ni neumológica, sino que en cualquier aspecto de nuestro bienestar puede llegar a afectar el cigarrillo. ¿Y los cigarrillos electrónicos, que también pueden llegar a producir lo mismo? ¿O
causa, digamos, otro tipo de inconvenientes a la salud. Sí, causa también problemas pulmonares, porque tienen varias sustancias, inclusive hay sustancias que no sabemos todavía qué es lo que puede producir. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo más neumonías en pacientes jóvenes, que es producto o sea, consecuencia del cigarrillo electrónico. ¿Se empieza a fumar más temprano ahora? Sí, ya se empieza de muy joven. Hay muchos jóvenes que empiezan a fumar. Y muchos creen que van a encontrar en el vapeador, en el cigarrillo electrónico, o como se llame, la solución, pero resulta ser que, y eso decíamos al principio, en principio y supuestamente los cigarrillos electrónicos aparecieron como una forma de dejar de fumar, sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Creó nuevos adictos. Sí, ¿no? Creó nuevos adictos. También no hay un control sobre los cigarrillos electrónicos, inclusive ya hay cigarrillos electrónicos que tienen esencia de cannabis, ¿verdad? O de marihuana. Tuvimos pacientes jóvenes. Tuvimos un caso, un paciente joven que se acercó porque tenía la frecuencia cardíaca estaba muy elevada. Llegó, pensó el muchachito que iba a morir, ¿verdad? Llegó y le preguntábamos, le interrogamos todo, y hasta que tuvo que decirnos que sí, que estuvo en su práctica de fútbol, que después de la práctica de fútbol ellos vapearon y que ahí probaron la esencia de cannabis. ¡Qué barbaridad! Bueno, a la vuelta del corte quiero ir a una breve pausa, y lo que nos queda del programa hablar acerca del programa que ustedes tienen ahora en el Hospital de Lambaré, ¿sí? Breve pausa y ya regresamos. Seguimos en La Esencia, aquí en Mega TV, hablando con la doctora Doralis López. Ella es neumóloga, es del Hospital Lambaré, donde se está habilitando un consultorio, un programa para la gente que quiere dejar de fumar. Y antes de ir, doctora, justamente en producción me decían durante el corte que hay de los fumadores pasivos, aquellos que viven cerca de un fumador o trabajan cerca de un fumador. ¿Qué hay de ellos? También llega a ser, digamos, llegan a tener perjuicios equiparables con los fumadores activos. Sí, pueden tener también afectación pulmonar, no es tan importante nomás como los fumadores activos, pero sí pueden tener. Inclusive hay muchos pacientes que son o asmáticos o suelen tener chillido de pecho. No saben que son todavía asmáticos o porque nunca consultaron, o si no son los que siempre tienen bronquitis a repetición y que el humo también desencadena ese chillido de pecho. Usted sabe que una vez, le cuento una anécdota, un pariente mío llevó con su señora, ¿verdad?, a su chico a un pediatra por primera vez. Y el pediatra le hizo una serie de preguntas y preguntó si ellos fumaban, ¿no? Y el papá le dijo que sí. Y vino un regaño y le dijo: ¿usted no sabe que hasta por los poros le transmite a usted eso a su chico? ¿Es tanto así? Sí, por eso es que en los niños, en las criaturas, siempre se tiene muy en cuenta ese tema. Generalmente le piden a los padres o los que fuman que antes de, que primeramente dejen de fumar, ¿verdad? Sí. Y que si es que van a fumar y le van a tener que o alzar a la criatura o estar con ellos, compartir con ellos, que primero se bañen y se bañen, se cambien la ropa, todo como para que no le llegue demasiado tampoco a la criatura. O sea, no es una exageración lo que le dijo este doctor entonces. No es una exageración. Padres. Interesante. Bueno, doctora, programa para dejar de fumar, este consultorio que está habilitando el Hospital de Lambaré. Háblenos de eso, por favor. ¿Cuándo empieza? ¿Ya empezó? ¿Cómo hacemos para poder ir? ¿O cómo hace la gente que quiera dejar de fumar para poder participar de esto? A ver, hábleme de eso, por favor. Bueno, el consultorio se habilitó el 5 de abril. Nuestros horarios estamos los martes de 7 a 11:30, los miércoles de 3 a 19 y los viernes estamos de 7 a 11:30 y de 3 a 19. Los turnos se dan por ventanilla, los pacientes se pueden acercar al hospital, por ventanilla se agendan los turnos, como para consultar con nosotros, los que somos neumólogos. Nosotros le hacemos todo lo que sea la parte de la consejería breve, le derivamos a los especialistas que creemos conveniente que vayan a consultar, y para las siguientes consultas ya le agendamos también, ¿no? Le queremos ver de acá a 8 días o le queremos ver en esta fecha, entonces nosotros ya le agendamos también el turno para la siguiente vez, ¿verdad? De igual manera, los pacientes que son nuevos siempre van a tener también lugar, o sea, si es que hay un paciente nuevo que quiera
que quiera consultar, igual se puede agendar en la ventanilla y saca su turno y consulta con nosotros. ¿Y se tiene un estimativo de cuánto tiempo más o menos una persona necesita cumplir con ese programa para dejar de fumar? ¿O eso depende de la historia de cada quien, no? Depende mucho de cada persona, ¿verdad? Hay algunos que se acercaron porque sí quieren dejar de fumar, pero en realidad no están muy convencidos, ¿verdad? Sí quieren dejar, están interesados, pero falta un poco más de motivación. Entonces lo que nosotros hacemos es, queremos que sea algo más efectivo, entonces le pedimos que vayan disminuyendo gradualmente el cigarrillo. Porque hay muchos casos en el que yo le puedo decir, bueno, vas a dejar de fumar en 2 semanas. Y le empezamos a hacer el descenso brusco. Entonces el paciente no va a mantener en el tiempo. Va a llegar un día en que va a decir, no, yo necesito fumar, y van a empezar a fumar. Entonces nosotros lo que hacemos es un descenso gradual. Le decimos, bueno, hoy entonces, si es que hoy fuma 20, vamos a tratar de que mañana fume 19 o 2 días fume 19, después baja a 18, vamos a volver a tener una consulta en una semana y usted me va a decir cuál es el cigarrillo que más le cuesta, cuál le cuesta dejar más, o bajo qué situación es lo que quiere fumar más y que no puede dejar de fumar. Entonces nosotros le hacemos ese descenso gradual y hacemos de acuerdo al paciente, o sea, el ritmo del paciente. Lo que yo le digo no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de resistencia. Entonces nosotros le hacemos el descenso hasta que cuando ya vaya disminuyendo en cantidad de cigarrillos, ya vaya fumando menos, entonces ahí nosotros le marcamos el día de que le llamamos, que es el día en que el paciente va a dejar de fumar. Nosotros le marcamos el día va a ser el 1 de mayo, por decir, que generalmente marcamos un lunes, que es mucho más fácil dejar un lunes que dejar casi un fin de semana, ¿verdad? Porque está el fin de semana, la gente quiere salir, entonces le marcamos un lunes y una semana antes de la fecha en que va a dejar de fumar, le iniciamos la medicación farmacológica. Eso también quería preguntar. ¿En todos los casos es necesario una medicación o hay gente que no necesita de eso, que con la simple voluntad de dejar de fumar lo puede dejar de hacer con esa estructura que usted mencionaba? ¿O necesariamente en algún momento va a tener que consumir algún fármaco? Hay muchos pacientes que dicen, yo dejé de fumar y nunca más fumé. Pero ese porcentaje es muy bajo, el que puede dejar sin ayuda, sin nada. Entiendo. O está muy decidido, o tuvieron algún familiar, o tuvieron algún conocido, un amigo, o algún susto, ¿verdad? El padre de alguno de los amigos, que vieron en qué condiciones se encontraba esa persona y dijeron, no, yo no quiero llegar a eso, yo voy a dejar de fumar. Y dejaron. Pero ese es el porcentaje muy bajo, ¿verdad? Entiendo. La mayoría necesita ayuda. El programa nos provee de esa medicación. Entonces nosotros le iniciamos a los pacientes, ya cuando no tenemos la fecha. Y aparte de eso tenemos también un sustitutivo que es la nicotina, que en este caso es un spray nasal. ¿Qué los llevó a ustedes a crear este programa? ¿Vieron muchas situaciones? ¿Usted tuvo muchas consultas de sus pacientes con este problema? ¿Qué les dijo? Bueno, hagamos un consultorio para esto, para dejar de fumar. Bueno, sí. Como en la mayoría, o sea, el programa es exclusivamente de neumología, ¿verdad? En algún momento algunos directivos vieron vieron la importancia, ¿verdad? Porque al ser, en realidad, es tabaquismo, ¿verdad? Y enfermedades respiratorias crónicas, que los más frecuentes son asma y EPOC, pero hay muchos pacientes EPOC que justamente es por el cigarrillo. Estos pacientes tienen indicación de medicaciones que son bastante caras. Entonces el ministerio empezó a proveer esos medicamentos y ahí también dijeron, no, tiene que ir de la mano, porque yo necesito que el paciente deje de fumar para que haya menos pacientes con EPOC, ¿verdad? Y ahí fue que se creó ya hace un tiempo el programa, ¿verdad? A nivel nacional. En realidad hay como 33 o 34 consultorios a nivel país. En varias ciudades, tanto de Asunción Central como en el interior del país, que tienen ya habilitado este programa.
Este programa comenzó, me decía usted, el 5 o 6 de abril, algo así, ¿no? El 5 de abril. O sea que pedirle hasta ahora resultados es imposible, están comenzando. Sí, ¿no? estamos comenzando. Hace días nada más que empezó. Y está yendo la gente, digamos, fue uno, usted encontró que tenía interés de dejar de fumar y después fue de vuelta. ¿Ya tuvo contacto más de una vez con esos pacientes que ingresaron al programa, por ejemplo? Sí, ya. Hubieron casos de pacientes que ya le iniciamos la parte de la consejería, inclusive antes de que se habilite oficialmente el programa, ¿verdad? El programa ya estaba encaminado como para que se habilite. Nosotros ya teníamos pacientes, ya hicimos en algún momento la consejería, algunos pacientes no volvieron, otros sí volvieron, pero no contábamos con la medicación, porque la medicación es exclusivamente del programa, no viene para el hospital si es que no hay el programa del control del tabaquismo y de enfermedades respiratorias. ¿Tienen casos de pacientes que van llevados por otros, por ejemplo, que en realidad ese paciente no es que quiera dejar tanto de fumar, pero por ahí es un menor que va con... Es un trabajo muy delicado si es que se da esa situación también, ¿verdad? Sí, el programa es para mayores de 18 años. Ah, ya, correcto. Es para mayores de 18 años. Todavía no tuvimos casos donde se acerque un menor y diga o yo fumo o yo vapeo y quiero dejar. En esos casos también le habían consultado a la doctora Palacios, que es la jefa a nivel ministerial, qué iba a pasar con esos pacientes. Y se dejó en claro que eran a partir de 18 años y que cuando es también menor de edad es otro trato, o sea, tienen que ir acompañados de los padres y todas esas cosas. Entonces, como nuestra especialidad es de adultos, nosotros no nos metemos más con los adolescentes. Me parece muy bien. ¿Psicólogos vinculados a este programa tienen? Porque sí, acá hay mucho de psicología también, convencerle a ese señor o a esa señora que puede y debe dejar de fumar. Sí, tenemos en el programa, está con nosotros un psicólogo, entonces trabajamos mucho de la mano. En la primera consulta nosotros ya solicitamos una evaluación por psicología para el paciente. Ya se va con la indicación de consultar con psicología y volver. A la mayoría de los pacientes le estamos pidiendo que vuelvan en una semana. Ya tuve casos, o sea, tengo un paciente que ya se fue 2 veces a consultar, le quedó pendiente la parte de psicología, pero tiene que volver, o sea, va a volver otra vez la semana que viene, que ya va a ser su tercera consulta. Y súper bien el señor, ¿verdad? Es un señor súper bien porque él ya dejó de fumar. Cuando se fue dijo, dejé de fumar, ayer fumé mi último cigarrillo y ya no fumé más. Pero como es tan brusco, es difícil, entonces hoy se fue a consultar y me dijo, volví a fumar, doctora, 2 cigarrillos esta semana, ¿verdad? Y ahí yo le volví a decir, no se preocupe, señor, vamos a hacer gradual, vamos a ir viendo cómo va, qué tal va, y de acuerdo a eso vamos a marcar. En realidad ya marcamos una fecha en la que va a dejar de fumar, que va a ser el 6 de mayo. Entonces, esa es la meta. Esa es la meta, dejar de fumar el último cigarrillo el 5 de mayo, y el 6 de mayo ya no fuma ningún cigarrillo. Entonces nosotros ya le vamos a iniciar una semana antes la medicación, ya le vamos a proveer de la medicación. Excelente. Doctora, me queda 40 segundos para que usted recuerde un poquito cómo hacer para acercarse a este programa y aconsejarle a la gente, decirle a usted como profesional, que es con la autoridad que tiene como profesional, decirle a la gente que se puede dejar de fumar, que no es imposible dejar ese vicio llamado cigarrillo. ¿Podría decirlo, por favor, en el tiempo que nos queda, sí? Bueno, le esperamos a todos en el hospital de Lambaré. Estamos los martes de 7 a 11 y media, los miércoles de 3 a 19, los viernes de 7 a 11 y media y de 3 a 19. Le esperamos a todas las personas los fumadores que están intentando dejar de fumar, que se acerquen a nosotros. Nosotros le vamos a ayudar, le vamos a proveer las herramientas necesarias para que dejen de fumar. Dejar de fumar sí se puede, depende exclusivamente de ustedes y estamos acá nosotros para servirles siempre y ayudarle a que dejen de fumar. Gracias por venir, doctora, es un Muchas placer gracias escucharla. A ustedes. La doctora Dora Liz López del programa entonces que habilitó hace poco el Hospital de Lambaré para la gente que quiere dejar de fumar. Hágalo. Hasta la próxima en La Esencia.